Radio Oración Internacional presenta a todos ustedes Tiempo de Predicación a cargo del pastor Eduardo Gutiérrez. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Posiblemente, la mayoría de los seres humanos crean en la existencia de Dios, pero muy pocos realmente creen en la Biblia. De la manera que más los ateos atacan la fe y ellos no pueden probar que Dios no existe. Simplemente no pueden hacerlo. Es decir, es imposible que lo hagan. Tienen que morir primero, ir al cielo, resucitar y entonces después decir que Dios no existe. No pueden hacerlo. ¿Qué les queda? Les queda combatir la palabra, combatir la Biblia. Es decir, ellos entienden de que si la Biblia es falsa, entonces Dios es falso y la religión cristiana es falsa. Vamos a comprender algo y vamos a entender primeramente qué espíritu es el que se mueve. Y cuando hablo de espíritu es qué plan diabólico es el que se mueve detrás de todas las críticas que existen en contra de la palabra de Dios, de la Biblia. Pongamos por ejemplo que si tomamos en cuenta todas los videos y las declaraciones y las conferencias que hacen los ateos, estoy seguro que el 99,9% de esas conferencias, de esos videos que ellos hacen, de esas declaraciones, de todo lo que ellos discuten y hablan, el 99,9% de esas cosas están específicamente en contra del Dios de la Biblia. Es decir, hay miles de religiones, no cientos, son miles de religiones, pero el ateísmo, ¿contra quién va? Va exactamente, única y exclusivamente contra el Dios de la Biblia. Tú no ves nunca a los ateos hablando en contra del hinduismo o en contra de la religión china o de las religiones indoamericanas. Posiblemente van a un festival de eso de indios saltando y dando vueltas alrededor de una fogata. Pero ellos están específicamente en contra de un solo Dios. Y es en contra del Dios de la Biblia. Todo lo que ellos hablan es en contra de la Biblia. El ateísmo se basa en la Biblia. De la Biblia han salido grandes religiones. Muchas religiones han salido de la Biblia. Inclusive la mayoría de las religiones en un punto o en otro se basa en la Biblia. El ateísmo es otra de las religiones que han salido de la Biblia. Porque una religión es algo que se basa específicamente en la fe. No necesariamente tiene que haber un Dios. Religión es todo lo que es una confesión de fe. Y para ser ateo hay que tener fe también. Hay que tener fe en que la tierra se formó de una explosión y hay que tener fe de todo eso porque no existen pruebas de ello. Gloria sea al Señor. Y hay que tener fe de tantas cosas que el ateísmo también es una religión como tal. ¿Quién es el Dios de ellos? El Dios materia es el Dios de ellos. Es decir, ellos dicen, ¿quién creó a Dios? Dicen, ¿quién creó a Dios? Bueno, esa es una pregunta que es una trampa hacia ellos mismos. Es una trampa hacia ellos mismos. ¿Por qué razón? Porque si alguien creó a Dios, obligatoriamente
alguien tiene que haber creado Dios, entonces obligatoriamente también alguien tiene que haber creado la materia y por lo tanto existe un Dios. Es decir, cuando tú tienes que comprender que la lógica te dice que obligatoriamente tuvo que haber un punto de comienzo. Y obligatoriamente ese punto de comienzo no pudo ser creado. No pudo ser creado porque si no fuese un círculo y vamos al huevo y la gallina. ¿Quién fue primero, el huevo y la gallina? Bueno, sí, la gallina porque puso el huevo, sí, pero ¿de dónde salió la gallina? La gallina salió del huevo. Entonces se caería en una paradoja. Es obligado que exista un Dios. Es obligado. La misma lógica te dice que todas las cosas tienen que tener un principio, porque si no tienen un principio, entonces simplemente no existen. Pero algo es obligado que no tuviera principio, porque algo comenzó a hacer las demás cosas. Entonces el ateísmo como base es ilógico, es decir, el ateísmo se basa en la ciencia, pero en verdad el ateísmo es una anticiencia, porque la ciencia dice que todo efecto tiene causa. Todo efecto tiene causa. Algo tuvo que haber causado el universo. Algo tuvo que haber causado el universo. Una explosión es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque el universo es demasiado grande. Demasiado extenso. Al punto que la luz puede recorrer millones de años. Imaginemos la distancia que hay. Es decir, el pedazo de materia hubiese sido tan grande, pero tan grande, ocuparía todo el universo entero. Entonces, en lugar de haber vacío, hubiese materia. Porque por grande que sea un sol, por grande que sea una estrella, por grande que sea una supernova, es imposible que pueda crear sistemas, miles y millones de sistemas solares, miles de millones de estrellas. Es absolutamente ilógico y absolutamente imposible. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque el universo es demasiado extenso y demasiado vasto. Demasiado. Absolutamente es demasiado. Ahora, obligadamente algo tuvo que haber creado las cosas y ese algo obligadamente no pudo ser creado. ¿Por qué razón? Porque entonces la cadena fuese infinita. ¿Quién creó a Dios? Pues el Padre de Dios. ¿Y quién creó al Padre de Dios? Pues el abuelo de Dios. Y entonces sucesivamente fuese yendo hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás y nunca terminaríamos. En algún momento tenemos que decir, tuvo alguien que comenzar las cosas, hacer las cosas, y ese alguien nadie lo pudo haber comenzado. Es obligado. Ahora, ellos, como tienen esta misma paradoja, que científicamente no puede explicarse que algo ha sido hecho sin alguien que lo haga, es imposible. Como ellos mismos explican la evolución, ellos explican que los gases se condensaron, es decir, tuvo que haber algo que sucediera para que luego sucediera otra cosa. Como ellos no pueden probar la no existencia de Dios, entonces ellos tratan de probar la no existencia de la palabra de Dios. La mayoría de las bases de todas las teologías ateas es en contra de la palabra de Dios. En contra de la palabra de Dios. Es decir, por ejemplo, ¿quién fue la esposa de Caín? O sucesivamente muchas preguntas
muchas preguntas, ellos tratan por todos los medios, tratan de hacer ver que la Biblia es imperfecta. Ahora, hace un tiempo yo le decía a alguien, le decía a un ateo que le estaba yo predicando, estábamos debatiendo, le estaba diciendo algo. Ok, primeramente la Biblia no tiene contradicciones. Las contradicciones las ves tú, porque cuando tú la estudias, entonces te das cuenta de que no se contradice. Ahora, suponte que la Biblia tenga una contradicción. Suponte eso. ¿No consideras tú maravilloso todas las no contradicciones que tiene? Como hombres primitivos, es decir, no eran hombres que estudiaron en Harvard, no eran hombres que tenían un doctorado, no eran grandes escritores, eran hombres que vivían en cuevas. Como hombres primitivos, tantos hombres primitivos a lo largo de miles de años, escribieron, todos vivían en puntos diferentes, todos eran de diferentes nacionalidades, tenían diferentes idiomas. La mayoría eran hebreos, pero no todos eran hebreos. Y hay tantos puntos en común en todos. Ahora si tomamos a 10 hombres y lo ponemos a escribir una historia sobre cualquier cosa, vemos cómo la comunidad científica se contradice constantemente. Es decir, unos dicen que realmente existe el calentamiento global y otros dicen que el calentamiento global es una falsa, que no existe el calentamiento global, que es una mentira. Entonces, si hombres que estudiaron en Harvard, que estudiaron en las más grandes universidades de los Estados Unidos, de Europa, no logran ponerse de acuerdo en un simple punto, como tantos hombres que vivieron hace miles de años, que no fueron ni siquiera a la escuela. Amén. Ni siquiera fueron a la escuela. Les enseñaron a leer también sus padres, también algún mentor. Cómo esos hombres han logrado hacer un libro que los científicos se tengan que romper la cabeza a ver cómo pueden hacer ver que hay una contradicción. Un libro imperfecto, me doy cuenta yo, cualquiera, no tengo que ser científico, cuando se contradicen. Pero cuando un libro escrito por hombres primitivos necesita tanto estudio para buscar una contradicción, entonces no estamos viendo realmente con los ojos que tenemos que verlo. Porque en lugar de ver la contradicción, deberíamos de ver las miles de similitudes. Por ejemplo, si salimos allá afuera al mundo y observamos al mundo, ¿qué vemos? La imperfección del mundo, que hay veces que ocurren terremotos y las capas tectónicas de la Tierra se mueven y ocurren terremotos y ocurre una catástrofe, o vemos la cantidad de cosas tan perfectas que tiene el mundo. Porque cuando vemos el mundo nos maravillamos. ¿Y por qué nos maravillamos? ¿Por qué nos gusta vivir en este mundo? Porque hay tantas cosas lindas. Pero si solamente vemos la imperfección de los fenómenos naturales, si solamente vemos que de vez en cuando viene un ciclón o que de vez en cuando ocurre un terremoto, entonces el mundo no sirve. Pero ellos se quedan asombrados, dicen la naturaleza, la madre naturaleza, mira cómo hace las cosas tan perfectas. ¿Y por qué ocurren terremotos y por qué ocurren esto? Bueno, los terremotos le echan la culpa a Dios, pero no que es la madre naturaleza. Ahora, ¿qué dice la Escritura?
¿Qué dice la palabra del Señor? Dice Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 3, verso 8. Apocalipsis 3, 8. ¿Ya? Último libro de la Biblia, chapter 3. Estos hermanos por allá atrás, ¿ya lo tienen ya? Apocalipsis 3:8 dice, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es decir, has guardado mi palabra. Has guardado la Biblia. Ahora, ¿por qué sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Bien. Hay pruebas para eso. Hay pruebas para eso. Primeramente, es el libro más importante del mundo. Es decir, el más importante. Ningún otro libro en la historia de la humanidad ha tenido un impacto tan grande en los hombres, en los seres humanos, que la Biblia. Han habido grandes escritores, grandes novelistas, pero la Biblia es el libro más vendido en el mundo entero. Aún en estos días, con tanto ateísmo, ningún libro está ni siquiera cerca de llegar a las ventas y a la popularidad que tiene este libro que está aquí, que le decimos la Biblia y que es la palabra de Dios. Ninguno. No hay comparación. Cuando se crea la imprenta, el primer libro en el mundo que se imprime fue la Biblia. El primero. Ahora, ¿por qué razón? Si la Biblia nos llama a no ser nosotros mismos, la Biblia nos obliga a cambiar nuestras vidas, no nos deja ser como nosotros queremos ser, nos pone barreras, nos atemoriza. Pero ¿por qué fue el primer libro que fue impreso en el mundo? ¿Por qué no escogieron otro? El primer libro que se imprime en la historia de la humanidad, cuando se inventa la imprenta, es la Biblia. Es la Biblia. Es el libro que está traducido a más idiomas en el mundo. Posiblemente no falte ningún idioma. Creo que está traducido a casi 300 lenguas. A casi 300 lenguas. Hay millones de libros, hay miles de religiones. Pero ningún libro ha tenido el poder para llegar a tantos seres humanos como este libro. Ahora, ¿qué dicen los ateos? Hace poco estaba oyendo un video y me horroricé porque un ateo, un supuesto ilustre científico, doctor, historiador, que es español, estaba diciendo que él había descubierto que la Biblia era falsa, que los evangelios eran falsos, que era una simple obra, una simple novela que los 4 evangelistas habían escrito, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, habían escrito simplemente por orden de los romanos, con un fin político. Es decir, simplemente ellos
hicieron una novela de ficción, o 4 novelas de ficción, y esas 4 novelas de ficción le dio vida al personaje ficticio, porque él dice que tampoco Jesucristo existió, al personaje ficticio de Jesucristo. Y producto a esa gran mentira, millones de seres humanos hemos sido engañados. Ok, vamos a usar la lógica primero. Vamos a usar la lógica. Primeramente, la misma historia nos dice que los romanos fueron los primeros que estuvieron en contra del cristianismo. La misma historia romana, por ejemplo, el historiador, Josefo, nos explica y nos dice, y los historiadores romanos nos dicen, en historia romana, no en la Biblia, no en historia religiosa, en historia romana, que a los cristianos los echaban en el foso de los leones, los martirizaban, y que Roma consideraba al cristianismo como un peligro real para su imperio. Roma no le había tenido miedo a ningún ejército en el mundo. A ningún ejército en el mundo le había tenido miedo Roma. Mas, sin embargo, los propios emperadores en sus cartas y los gobernadores que le enviaban las cartas a los emperadores, dicen, ellos mismos hablan que el cristianismo era un verdadero peligro para el imperio de Roma. Un verdadero peligro. ¿Por qué era un verdadero peligro? Porque no había manera de que los cristianos tuvieran temor. Hace poco estaba leyendo una de las cartas que envían a uno de los emperadores de Roma, y el que la envía se asombra porque dice, estas gentes, los cristianos, consienten en su martirio. ¿Qué quiere decir consienten en sus martirios? Es decir, ellos están felices de que nosotros los echemos en el foso de los leones. Están felices de que nosotros los echemos en el foso de los leones. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo logras que tantas miles de personas crean con una fe tan inmensa en este libro, que estén dispuestos a dar su vida por este libro? Tú puedes engañar a ciertas y determinadas personas, pero no puedes engañar a todas las personas. En todas las religiones han habido suicidas. Ahora, el cristiano no se suicida, el cristiano permite que lo maten, y eso son cosas muy distintas y muy diferentes. Porque el suicida viene a matar. Cuando un musulmán se inmola, cuando un musulmán se explota, él no está permitiendo que lo maten. Él tiene el poder sobre su vida, pero siente que también tiene el poder sobre la vida de los demás. Y la soberbia lo lleva a ello. Es decir, nadie le está quitando la vida. Pero el propio instinto de supervivencia del ser humano, el ser humano no le gusta que lo maten. ¿Cómo haces que millones de cristianos estén dispuestos a morir sencillamente por este libro? Es imposible. Porque ¿quién nos adoctrina a nosotros si no es este libro? Nadie nos enseña a tener fe. Este libro nos enseña. Nosotros podemos escuchar predicaciones, podemos escuchar música cristiana, podemos escuchar muchas cosas, pero realmente nosotros somos instruidos en el cristianismo y somos instruidos en Dios cuando leemos este libro. Entonces este libro tiene algo especial. Tiene algo especial. Lo han tratado de destruir muchísimo. Lo trató de destruir el Imperio Romano, lo han tratado de destruir muchos imperios y nadie nunca ha podido destruirlo.
¿Por qué razón? Tantos documentos históricos se han perdido a lo largo de la historia de la humanidad. Pero este libro no se ha perdido. Ni una letra ni una tilde de este libro se ha perdido. Es decir, ahí está. Así estaba hace miles de años y así está ahora. Y así va a seguir. La Biblia tiene poder en sí misma. ¿Por qué tiene poder en sí misma? Porque es la palabra de Dios. Las religiones suben y bajan, tienen mucha popularidad, pierden adeptos, pero el cristianismo lleva miles y miles de años. Y no solo el cristianismo, sino la fe en Dios. Desde los primeros hombres, desde la primera creación de Dios, los hombres han creído en Dios, han confiado en Dios y han confiado su vida a este libro. Eso no es por gusto. No es por gusto. La palabra de Dios, no hay dudas que cualquiera que piense con lógica dice: ninguna otra palabra, ningún otro libro puede afectar tanto al ser humano como este libro. Ninguno. La diferencia que hay entre lo que hizo este libro y lo que sigue haciendo en la historia de la humanidad con respecto a todos los demás libros que se han escrito es enorme de grande. Enorme de grande. ¿Pero por qué razón? Si es un simple libro. No, no es un simple libro. Es la palabra de Dios. Ahora, como la palabra de Dios hay que estudiarla. Hay que estudiarla. Como todas las cosas, un físico puede venir a mí y decirme 1000 mentiras sobre física y yo creerlas. Y decirme que la fuerza de gravedad se contradice y yo decir: wow, es cierto. ¿Por qué razón? Porque yo no he estudiado física. Pero cuando tú estudias física, entonces ya no te pueden engañar. Cuando tú estudias la palabra del Señor, yo llevo ya muchos años estudiando la Biblia, todos los días, y yo nunca he encontrado una contradicción en ella. Jamás, yo no la he podido encontrar. Cuando tú la estudias, cuando la lees simplemente sin darte cuenta que es un libro que lo escribieron muchos hombres, no uno solo, y cada persona cuenta la historia de una manera diferente. Entonces, la historia de la Biblia, imaginemos que una familia quiere contar su historia familiar. El padre cuenta una historia, pero cuando el hijo la ve, dice: papi, pero mira, se te olvidó, ¿te acuerdas que pasó esto también? Oh, es cierto, escribe esa parte. Pero cuando la esposa lo ve, dice: pero a usted se le olvidó también que pasó esto. Es decir, la palabra de Dios fue escrita por muchos hombres. Dios dio la revelación a muchos hombres, muchos seres humanos, no uno solo. Y cuando tú ves que cuando tienes una duda de algo que dijo un profeta, otro te lo explica. Otro te lo explica. Y cuando ves que uno de los evangelistas dice algo que tú no comprendes, si en el libro de Mateo hay algo que tú no comprendes, con toda seguridad el libro de Lucas te lo voy a explicar. Por eso cuando yo en la Biblia leo algo que me confunde, yo nunca me quedo así. Jamás. Hay veces que estoy arrodillado ahí orando y cuando yo leo la palabra todos los días en la mañana, y cuando yo leo un verso, realmente la mente se me vira al revés, porque yo quiero estar seguro
de que yo entiendo todo lo que yo leo. Es decir, la Biblia dice que la fe es una certeza, es una convicción. No puede haber dudas. Y cuando yo leo algo que yo no entiendo, yo ahí mismo me detengo y hasta que yo no encuentro la explicación para eso, y Dios me da la explicación para eso estudiando la Biblia, yo no paro. Y ya de tantos años de leerla, yo todavía no he encontrado absolutamente ninguna contradicción, ni siquiera una. Nada que la misma Biblia no me explique. Claro, tienes que comprender que la Biblia no fue escrita por un solo ser humano, sino por muchos, todos inspirados por Dios. La Biblia no es un libro como una novela que tú lees un pedazo. Tienes que estudiarla. Tienes que leerla y tienes que estudiarla. Cuando la lees y la estudias te quedas maravillado cómo ella, de manera perfecta te explica todas y cada una de las cosas. Si no fuese así, ya hubieran miles de libros que delataran las contradicciones de la Biblia. No pueden hacerlo. Si tal vez alguien habla algo por internet, alguna bobería, que esa persona nunca ha estudiado la Biblia. Como yo antes de ser cristiano, que leía la Biblia solo para buscar contradicciones en ella. Y encontré no una, encontré miles, o cientos, o muchas. Cuando fui cristiano, me di cuenta que todo lo que yo había investigado no servía. ¿Por qué razón? Porque yo estaba leyendo la Biblia con un ojo crítico. Y cuando tú lees cualquier cosa, si tú no te gusta ser médico, nunca vas a poder ser un buen médico. Jamás. Porque vas a odiar lo que estás estudiando. Y cuando tú odias lo que estás leyendo, es imposible que tú lo entiendas. Para leer la Biblia hay que tener fe, hay que tener amor en Dios y amor a Dios. Eso es lo que te hace comprenderla. Si no, no puedes hacerlo. La puedes leer 1000 veces y no vas a poder hacerlo. ¿Por qué razón? Porque como todas las cosas, la mente tiene que estar abierta y el corazón tiene que estar abierto para tú poder aprender algo. Es imposible que tú puedas aprender algo en la vida, cualquier cosa, mucho menos lo más profundo que existe en esta vida, que es la palabra de Dios. No puedes aprenderlo, es imposible que lo hagas. Pero cuando tú vas a estudiar algo con la mente abierta, con el corazón abierto, entonces el entendimiento puede comprender todas las cosas con la ayuda de Dios. Mi propio testimonio me dice que durante ya bastantes años he leído la palabra pasaje a pasaje, verso a verso, y jamás he encontrado una contradicción en ella. Nunca lo he hecho. Y eso a mí me dice que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque es un libro que lo escribieron hombres primitivos. Y eran hombres imperfectos. Tal vez su forma de escribir no fue la perfecta, pero el mensaje sí es perfecto. Es tan fácil cuando alguien saca una novela que venga un crítico y la critique. Qué fácil criticamos una película. Oye, ¿viste qué mal quedó esa escena? ¿Viste cómo ese personaje no era el que iba ahí? Pero cuán difícil es encontrar un error en la Biblia. Muy difícil. ¿Por qué razón? Porque no existen. Se inventa simplemente. Esta es la palabra que Dios nos tiene para hoy. Y
y Dios quiere que nosotros confiemos en la Biblia, confiemos en ella, porque no existe ninguna otra fuente de saber más grande que ella, ninguna. Ahora el hombre tiene abierto el universo, tiene la internet, tiene muchas cosas donde puede aprender, pero ninguna de esas fuentes tiene la sabiduría para la vida y la verdad intrínseca que tiene la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, es mi mayor y único anhelo.